Recordamos que cada evangelio es una escuela y un camino de formación, de conversión y de santidad y misión. Y los evangelios mueven en esas 4 etapas. Entonces, cada evangelio tiene su manera de comunicar para que tenemos el rostro completo de Jesús. Y el misterio y evento de la transfiguración tenemos en Mateo, Marcos y Lucas. En los 3 evangelios sinópticos, no está en el evangelio de San Juan. Pero también tenemos el testimonio personal de San Pedro en su segunda carta. Segunda carta de Pedro dice: cuando estuvimos juntos en el monte, cuando hemos escuchado la voz del Padre que reveló quién era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 4 veces en el Nuevo Testamento tenemos testimonio del evento de la transfiguración. Significa que es un evento sumamente importante. Y en el camino de los evangelios tenemos los eventos de la juventud del Señor y después el bautismo. El bautismo es lo que abre los evangelios al ministerio público del Señor. Vamos a visitar el río Jordán. Después tenemos todo el ministerio público, los milagros, sanaciones, resurrecciones, las enseñanzas. Y en Marco y en Mateo, la transfiguración es como el evento que prepara para un cambio. Entonces Jesús está aquí conquistando la tierra de Galilea, exorcizando todos los espíritus males, corrigiendo los que tienen que recibir corrección, sanando y formando ese nuevo grupo de discípulos. En un momento hay un momento en que los evangelios empiezan a mirar a Jerusalén. Es decir, ¿qué tipo de Mesías que tenemos? Entonces en Marcos capítulo 8, por ejemplo, empieza este cambio. También en Mateo capítulo 16. Y después de la confesión de San Pedro, cuando Pedro dice: tú eres el Mesías, y el Señor dice: tú eres Pedro. Después tenemos la transfiguración, el evento aquí. ¿Qué hace Jesús? Y vamos a escuchar al corazón de nuestra Madre. Pero Jesús tiene que preparar los apóstoles para su camino a Jerusalén. Después de reconquistar la tierra de judíos y gentiles aquí en Galilea, ahora todos van a seguir a Jesús a Jerusalén. Y antes vienen aquí. Y dice que Jesús trajo Santiago, San Pedro y San Juan aquí para este evento. Entonces lo que pasa aquí es el momento que también es como el bautismo es para el ministerio público, la transfiguración es para el camino a Jerusalén. Entonces estamos subiendo al monte con el Señor, donde Él va a revelar su gloria, su identidad y su misión y la misión de la iglesia. Y después bajamos al monte de Tabor para seguir a Jesús a Jerusalén. Entonces, aquí es un momento de madurez. Es un llamado de, bien, hemos sido discípulos de Jesús. Y ahora tenemos que empezar a ser testigos. Que tenemos que testificar quién es. Y ahora el segundo paso es el camino. Este es un momento de maduración para los apóstoles más cercanos a Jesús. Y yo creo que lo primero que tenemos que meditar aquí en el Monte Tabor son todos los elementos que constituyen este evento tan milagroso y tan importante en la vida de Cristo y en la vida de los apóstoles. Primero, que muchísimas veces vamos a escuchar en los evangelios que Jesús se lleva a 3 apóstoles consigo. ¿Quiénes son ellos? San Pedro, Santiago y Juan. Juan y Santiago eran hermanos. Ahora, ya aquí empieza el Señor a mostrar algo y tenemos que entenderlo, que hay discípulos, de los discípulos Él coge
De los discípulos Él coge personas que le dice, quiero más de ti, quiero que te entregues más a mí. Y esos son los que Él llama a ser apóstoles. Y entre los apóstoles hay unos que son elegidos para ser los espectadores de ciertos milagros. Por ejemplo, hay ciertas resurrecciones del Señor que solo le permite a ellos entrar. Ellos también, desafortunadamente, son los que se quedan dormidos en Getsemaní después de haber visto tanto, ¿verdad? Eso ya después lo hablaremos en Getsemaní. Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Que el Señor se da la plena libertad de elegir a quien quiere, cómo quiere y para lo que lo quiere. ¿Me entienden este punto? Entonces, no debería haber cabida en la vida de la iglesia a la envidia. Ay, ¿por qué ese tiene el don de ir y yo no? Ay, ¿por qué ese es el elegido para leer y a mí no me ponen a leer? En el reino de Dios, el Señor escoge, Él dice, el Espíritu se mueve y sopla por donde quiere. Entonces, dentro de los 12 hay 3, no podemos decir que son los preferidos. Esa palabra no existe en el vocabulario de Cristo. Son misiones especiales, que les tocaría a ellos también ser de manera especial los que llevarían después la evangelización de diferentes maneras, pero serían grandes pilares para la iglesia naciente. Sucede que el Señor llama a estos 3 y le dice, vamos a subir este monte, ese monte que acabamos de subir nosotros, ¿verdad? Los va a subir a este monte. ¿A qué venían al monte? A orar. Cada vez que el Señor va a orar, se va a lugares apartados, ya sean altos o ya sean unas cuevas, pero lugares apartados. ¿Por qué, hermanos? Aquí hay otra lección. Nosotros no podemos orar con el ruido dentro de nuestros propios corazones o el ruido exterior. Y vivimos en una cultura del ruido. Por eso es que también es más difícil para el ser humano verdaderamente orar con el corazón. El Señor los trae aquí a orar y mientras estaban en oración. O sea, Dios va a actuar siempre por el poder de la oración. Mientras estaban en oración, se le transformó el aspecto de su rostro. Traten de imaginarse que eso pasó ahí, ¿ok? Se transforma, estoy toda erizada. Su rostro, ¿y cómo se transforma? Brillante. ¿Cuál es el color normal de la persona humana? El que ustedes y yo tenemos, ¿verdad? El brillor era la revelación del esplendor de su gloria, la gloria de su divinidad. ¿Qué hace el Señor aquí? Se revela, ha estado con ellos, ya saben que Él es, por lo menos el Señor le ha dicho muchas veces que Él es el Hijo de Dios, pero aquí Él se revela su divinidad. Y por eso es que su rostro se pone luminoso y sus vestidos se ponen blancos. Para mí esto es importante, blancos. Piensen en lo más blanco que ustedes han visto en la vida. Y esa blancura no se compara a la blancura del vestido de Cristo, del manto de Cristo. Incluso dicen es una blancura fulgurante que aquí nunca se había visto. O sea, Él está no solamente revelando en su propio cuerpo la gloria, sino que está revelando aún en su vestuario la gloria de su divinidad. Su vestuario en ese momento ya no es terrenal, su vestuario es celestial. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué el Señor quiso hacer eso? ¿Verdad? ¿Por qué el Señor quiso aquí transfigurarse y revelar su gloria y tomar el rostro refulgente con un brillor que no lo podemos explicar, un vestuario blanco, más blanco que la blancura, ¿verdad? Es la mejor manera que lo puedo definir. ¿Por qué lo hizo aquí? ¿Y para qué lo hizo? Porque cada obra, cada gesto, cada palabra, cada lugar, con las personas envueltas, todo tiene un significado.
el Señor les revela a ellos su gloria y su divinidad para fortalecerlos en el momento que lo iban a ver con su rostro desfigurado, con sus vestiduras rotas, stripped, ¿cómo se dice stripped? Desgarradas. O sea, fíjense que en la pasión, dice Isaías, su rostro era tan desfigurado que no parecía humano. Y aquí su rostro era tan luminoso que parecía divino. Entonces, ¿por qué el Señor quiere revelarle a estos apóstoles su divinidad? Para que cuando les toque enfrentarse al horror de la pasión, cuando lo vean a Él con una cruz. Ayer, no sé, cuando estábamos viendo la película, citaron una cita que dice: su poder estará descansando en su hombro. Y en ese momento, cuando lo leí, dije: wow, la cruz. La cruz es el poder de Cristo, no solamente porque nos salva, es la cruz, es el poder de los cristianos, porque el poder de Dios descansa en su hombro y en su hombro está la cruz. Entonces está tratando de prepararlos. El Señor siempre hace todo para prepararlos para la pasión. Pero ahí vamos a entrar después a otro evento sobre eso. Déjenme terminar. Mientras eso sucede, se aparecen dos personajes. ¿Quiénes son esos dos personajes? Elías y Moisés. ¿Acá dónde empezamos la peregrinación? Con Elías. ¿Quién era Elías? El gran profeta que batalló a los ídolos y reclamó la tierra para Dios. ¿Y quién es Moisés? El mediador que recibe la ley de Dios en tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Esas tablas, bueno, el Torá, esas tablas, los 10 mandamientos que solo como comercial no han pasado de moda, no están antiguos y siguen muy activos. Y sin los 10 mandamientos, hermanos, entramos en camino de perdición. Los 10 mandamientos son el camino estrecho que el Señor marcó desde el Antiguo Testamento. Y como me decía una señora, a mí no me gustan, en un programa de Radio Nacional, a mí no me gustan los 10 mandamientos. Yo le dije: a ver, cuénteme por qué. Ay, porque todo es no. No matarás, no robarás. No. Entonces le dije: ok, hagamos una cosa, como a usted no le gustan los 10 mandamientos, abra la puerta de su casa en la noche y dígale a todo el mundo: el que quiera venir a robar, siéntase libre. Me quedé así: pero si usted está en contra de no robarás, entonces usted debería ser promovedora del robo, empezando por su propia casa. Ya se quedó callada. Después otra me dijo: yo tampoco estoy de acuerdo con los mandamientos porque nos oprimen. Digo, ¿desde cuándo Dios? Esa es mentira de Satanás, ¿eh? Dios nunca oprime, Dios libera. Y cuando el Señor nos dice no hagan esto, no es para oprimirnos, es para enseñarnos el camino de la salvación. Es como ustedes con sus hijos: no pongan la mano en el fuego. Ay, qué opresores, ¿verdad? Pero sin embargo están protegiendo a sus hijos. Entonces esta señora también dice: yo tampoco estoy de acuerdo que me opriman y que me digan que no, y yo soy libre. Yo la dejé que dijera. Y después le dije: bueno, ya que eres tan libre, ¿por qué tú no le dices a tu esposo que se vaya con otra mujer? Me dice: jamás. Y le digo: pues ese es uno de los mandamientos, no desearás la mujer del vecino. Entonces, o estás o no estás. En resumen, todo el mundo salió convencido de los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque los 10 mandamientos solo se entienden cuando los aplicamos. Cuando los aplicamos, entendemos y le damos gracias al Señor que nos marcó desde el Sinaí a través de Moisés el camino que nos prepararía en una vida de santidad para poder recibir al Mesías. Entonces, ¿por qué se aparece Elías y Moisés aquí? Esa es una pregunta importante.
De todos los profetas se aparecen ellos. Porque Jesús es la nueva alianza. Jesús es la nueva alianza, es la ley en plenitud. Por eso Jesús dice todo el tiempo, yo no vine a abolir la ley. O sea, yo no vine a borrar el Antiguo Testamento, yo lo vine a traer a su plenitud. Si antes la ley estaba escrita en piedra, ahora va a estar escrita en los corazones. ¿Y por qué Elías? Porque Elías eran los profetas. Porque Elías era el profeta que batalló los ídolos. Y para poder aceptar el señorío de nuestro Señor, de Jesús, tenemos que renunciar a esos ídolos que tanto hemos hablado, los ídolos interiores, ¿verdad? Pero también, hermanos, aquí en este monte, antes del tiempo de que naciera Jesús, se adoraban ídolos. Aquí se adoraban ídolos. Y por eso se aparece Elías como para decir, ya no es tiempo de ídolos, es tiempo del Señor encarnado. Dios se ha hecho hombre. Nuestro Salvador se ha hecho hombre. Entonces, hay una cosa muy interesante. Se ponen a dialogar Elías, Moisés y Jesús. Me muero por haber visto eso. Se ponen ellos tres a dialogar. ¿Y de qué dialogan? Dice San Lucas que dialogan sobre la pasión del Señor, lo que le viene al Señor, sobre su pasión. Y los otros tres están pasmados viendo aquel espectáculo. Imagínense para Pedro, Juan y Santiago estar viendo al Señor que está así, todo transfigurado, y que Elías y que está Moisés. O sea, ellos amaban a Elías y a Moisés que están ahí y están hablando y están dialogando profundamente y ellos están pasmados, dice la Escritura. Entonces, ahí es cuando Pedro dice, ay, qué bueno estar aquí. Hagamos 3 tiendas. A mí me encanta ese gesto de Pedro, porque él no dijo hagamos 3 tiendas, una para Juan, una para Santiago y una para mí. ¿Verdad? Lo que mucha gente hubiera hecho. Primero yo, segundo yo y después yo, ¿verdad? ¿Qué dice? Una para Jesús, una para Moisés y una para Elías, lo cual nos habla cómo San Pedro tenía un sentido tan grande de lo sagrado. Ellos al monte, pero lo sagrado va en una tienda. Y para los judíos la tienda es importante. ¿Y por qué lo dice Pedro? Y porque Pedro tiene relación no solamente con la pesca, Pedro también tiene relación con las carpas, con las tiendas. Él sabe la importancia de las tiendas. Entonces, mientras estaba pasando todo esto, en este lugar se forma una nube que baja del cielo. A ver, ¿a quién se van a acordar ahora? Una nube que baja del cielo, que los cubre completamente con su sombra. ¿A qué les parece? A la Anunciación, ¿verdad? ¿Y qué se oye de la nube? Una voz. La segunda vez que la voz dice lo mismo, porque la primera en el Jordán. ¿Qué dice la voz del Señor? Este es mi Hijo amado, escuchadle. Hermanos, ¿se dan cuenta que nuestro Padre Celestial pide que nosotros escuchemos a Jesús? Es una petición y una orden, porque tampoco lo dijo como, este es mi Hijo amado, escúchenle. No, este es mi Hijo amado, escúchenle. Esa orden ya viene desde el Jordán. ¿Por qué? Porque de la escucha de la palabra de Dios y de nuestra respuesta obediente a la palabra de Dios, depende no solamente nuestra salvación, depende también la salvación del mundo. Y tenemos que tener en cuenta, por eso la importancia, por favor, cuando vamos a misa y te están leyendo las lecturas, no estemos o no estemos viendo quién entra, quién salió, estemos en espíritu de escucha. Y la escucha no es que te entre aquí
y sale por aquí. La verdadera escucha es que entre por aquí y baje al corazón. Y como no te va a dar tiempo tanta cosa, te la llevas guardada a tu casa. La palabra escuchada y la palabra encarnada, que es la Eucaristía. Y te la llevas a rumiarla, ponderarla, atesorarla en tu corazón. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. Se va Elías y Moisés y Jesús se queda solo. ¿Qué le pasa a los otros tres? Jesús se queda solo. Los otros tres ni se movieron, se quedaron callados, como diciendo, estamos ante un misterio que nos trasciende, déjanos no acercarnos mucho, porque lo que ha pasado aquí va más allá de nuestra comprensión. Y eso, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros, los católicos, ante los misterios, ay, mejor ni me meto ahí porque yo no entiendo. No, hermanos, los misterios son para ser entendidos. Plenamente van a ser entendidos en el cielo. Pero nosotros hemos sido dados a la gracia por el bautismo de comprender las verdades de Cristo y las verdades de nuestro Padre. Y que hay misterio, todo es un misterio, la encarnación es un misterio. Pero qué bello es estar ahí y decir, aquí sucedió por el sí de la Virgen, y aquí Dios quiso hacerse hombre para ser un hombre como nosotros en todo, menos en el pecado, para amar con corazón humano, para servir con manos humanas, para caminar con pies humanos, para amar con corazón humano y para así salvarnos. Entonces, los misterios no les tengan miedo. Ay, yo no sé explicar. Yo no doy catequesis porque yo no sé explicar los misterios. Pues estúdialos y explícalos a la mejor manera posible y hasta lo máximo que puedes. Porque todo misterio tiene medida. Ayer veíamos también eso, dice, el Señor creó todo con su peso correcto, su tamaño correcto y su medida correcta. Todo misterio tiene una medida, pero nosotros tenemos que caminar hacia la plenitud de la medida del misterio y explicarlo, hermanos, porque Juan Pablo II decía que nuestra fe es razonable. ¿Qué significa eso? A ver si me entendieron esto. O sea, que es lógica. Todo en Dios es orden. Dios es un Dios de orden, dice San Pablo, porque se encontraba con cada desorden en las comunidades cristianas. Dios es un Dios de orden y por lo tanto un Dios de paz. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el orden tiene como fruto la paz. Entonces, al decir que la fe es razonable, es que la fe es ordenada. Y al ser ordenada, puede ser explicada. Ahora, hay un espacio que queda para el cielo. Y ahí si llegamos al cielo, porque hay que llegar al cielo, en el momento que entremos al cielo y que el Señor nos diga, ven aquí, buen siervo, has trabajado duro en la tierra, ven. En ese mismo momento vamos a entenderlo todo en su plenitud. Y eso le pasó incluso a San Agustín, que cuando se estaba muriendo, que dijo, San Agustín, solo sé que no sé nada. Qué bueno que lo dijo al final de la vida, si no, no hubiera escrito nada, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque sabía que después de la muerte, todo lo que él había reflexionado por años, iba a ser inmediatamente una luz completa que lo cubría con toda la verdad. Ahora, hermanos, para mí hay algo muy importante aquí. Después, si quieren hacer una pregunta, ¿qué pasa después de todo esto? Hay que bajar el monte, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo Jesús con los tres? Con los tres que tuvieron ese privilegio de ver la transfiguración, los tres que vieron a Elías, a Moisés, que los vieron dialogar sobre la pasión. Ellos dialogaron sobre la pasión. A eso vinieron Jesús y Moisés, a dialogar sobre la pasión de Cristo. Y Elías y Moisés, perdón. ¿Qué pasó cuando empezaron a bajar? Jesús,
nos dicen los evangelios, les empieza a hablar a ellos tres de la pasión. Y típico en todos los evangelios, cuando Jesús les empieza a hablar a los apóstoles de la pasión, ¿qué hacen? Le cambian el tema. Ah, no, como que esto está muy fuerte. Le cambian el tema. Evaden la realidad de cómo Jesús va a salvarnos. Porque aunque ellos no son celotas como Judas, en cierta manera ellos no quieren que sea a través de sufrimiento, porque también les corresponde a ellos sufrimiento, ¿no? Ellos evaden el tema, hasta le cambian el tema. No somos expertos nosotros. El Señor está, quiero más penitencia de ti. Ay, voy a ir a rezar más rosario. No, está bueno, reza más rosario, pero el Señor te dijo que quiere más penitencia. O sea, le cambiamos el tema y con cosas que son de Él. ¿Cuál es la consecuencia de eso, hermano? El miedo al sufrimiento y al dolor. Pero hay una consecuencia específica. Santiago, Pedro y Juan ven la divinidad y el Señor va hablándoles de lo que tendrá que sufrir Dios hecho hombre en toda su humanidad. Y ellos no quisieron oír eso. Como que les gustó más ver la gloria, no ver al Cristo sufriente. Como le pasa a mucha gente, cuando la película La Pasión, yo no voy a ir, eso está horrible, es muy fuerte. Yo le digo, eso no llega ni al 10% de lo que fue. O sea, lo más cercano es la película, lo más cercano, no digo que así fue, ¿ok? Le cambian el tema y las consecuencias es una, hermano. El Señor siempre quiere preparar nuestros corazones. El Señor no nos coge inesperadamente, pero nos empieza a hablar de algo, nos empieza a mover el corazón hacia algo. Y si nosotros no escuchamos, el Padre acaba de decir, escuchen a mi Hijo. Y el Hijo está hablando de que la pasión, que tiene que bajar, ir a Jerusalén, que va a sufrir la pasión, será apresado y lo van a matar. Y aquellos cambiándole el tema todo el tiempo. ¿Qué pasó? Que no le permitieron a Jesús, por no escucharlo, prepararles el corazón para la pasión. Si ellos hubieran estado, porque eso no sucede nada más aquí, cada vez que Jesús les toca el tema de la pasión, ellos se van por la tangente, les cambia el tema. Entonces, ¿qué pasa? En realidad nunca abrieron el corazón plenamente a asimilar la verdad que la redención vendría a través del sufrimiento y de la cruz. Juan, la Virgen lo ubica. Pero ¿qué sucede? ¿Hay consecuencias? Sí las hay. Porque vámonos al Jueves Santo. ¿A quién se lleva Jesús? ¿Están todos los apóstoles? Porque cuando vean, hay 2 grandes jardines en Getsemaní. Están todos los apóstoles recibiendo los sermones del Señor que empezaron desde la última cena. Pero el Señor escoge a los 3 y le dice, vengan conmigo. A esos 3, vengan conmigo. Y los hace pasar a esta parte del jardín donde están los arbolitos estos. Y se sientan ahí ellos. Y el Señor dice, oren, estén en vigilia, acompáñenme, que yo voy a ir a rezar. El Señor, van a darse cuenta, van a ver lo que Él camina para la piedra donde Él sufre su agonía. Lo peor de la pasión, no se crean que es los látigos, eso es lo peor, es físico. Lo más grande y peor de la pasión es el drama interior que Cristo vive en Getsemaní. Ahí se debate nuestra salvación. Fíjense que Él está en una agonía tan grande porque sabe lo que viene. Él sí sabía lo que venía y cómo iba a ser. Se debate su sí. El gran sí de Cristo es en Getsemaní. A partir de Getsemaní, Él ya está en paz y se deja llevar a que le hagan de todo.
Pero esa batalla, Él le pide a sus 3 más queridos que lo ayuden, que lo sostengan con oración, como yo creo que el Señor lo está haciendo hoy a todos nosotros los que creemos, que ahora somos minoría. Jesús está viviendo el cuerpo místico de Cristo, la iglesia está en gran agonía en muchas formas. Y Cristo nos está diciendo, estén conmigo una hora, aunque sea, en el Santísimo, acompáñenme. Ayúdenme a batallar para que mi sangre recaiga sobre la humanidad y no se pierdan tantas almas. Y Jesús se debate en la agonía que hasta suda ¿qué? Sangre. Ustedes saben qué clase de estrés, pues para ponerle en el lenguaje contemporáneo, qué clase de angustia experimentó en su humanidad, que se le reventaron los vasos capilares. A ninguno de nosotros hemos vivido eso, ¿verdad? Los vasos capilares y sudó sangre en esa piedra. Y ahí, ¿cuál fue la gran batalla? No les voy a hablar porque eso va para Getsemaní. Pero la batalla de Getsemaní fue horrible, hermano. ¿Cómo termina? Con un gran triunfo. Señor, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no mi voluntad, sino la tuya. En el momento que nosotros le decimos al Señor, Señor, yo acepto tu santa voluntad, sea la que sea, entra inmediatamente en el corazón la paz. Y pero durante 3 veces, ¿qué se levantó a hacer el Señor? A ir a buscarle el apoyo de los 3. Y qué dolor para el Señor encontrar a estos 3 dormidos, porque estaban cansados. Siempre estamos cansados, hermano. Pero aunque estemos cansados, hay momentos que ameritan de nuestra plena atención. Y ellos están dormidos y el Señor va y le dice, pero les dije que me acompañaran en oración. Porque en su humanidad Él iba a enfrentar la batalla como un hombre. Que la gente dice, ay no, Él todo le pasó, ni le dolían las cosas porque era Dios. Ay sí, es como no le dolía nada porque era Dios. Le dolía 3 veces más. Porque entre más puro es un ser humano, el dolor te es mucho más alto, físico y espiritual. Entonces, hermanos, estos 3 se quedaron dormidos. Y el Señor va 3 veces a buscar el apoyo humano, como busca el tuyo, como busca el tuyo, como busca el tuyo. Por eso hay que ser adoradores del Santísimo y por lo menos una vez a la semana ir a hacer una hora santa. Para decirle, Señor, estoy contigo, aunque sea una hora acompañándote en los Getsemanís que vive la humanidad de hoy. Entonces, ¿por qué ellos se quedaron dormidos? Porque el Señor decía, quédense aquí que voy a ir allá a orar. Porque ya les habló de la pasión en toda la cena. A que Él iba a ir a orar, a prepararse a la pasión. Y se quedan dormidos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros no escuchamos al Señor y no preparamos el corazón, cuando llega la hora la que sea, cuando llega la hora no estamos listos. No estamos listos. Y ninguno de ellos ni los otros estaban listos. La prueba está que todos salieron corriendo cuando lo apresaron. No voy a hablar de Pedro y de Juan, porque voy a hablar de eso en la negación de Pedro. Pero todos salieron corriendo por miedo. Cuando el Señor nos quiere preparar, es porque el Señor conoce el miedo y sabe que solamente con tiempo podemos nosotros preparar el corazón para ser fieles en los momentos de cruz. Porque el verdadero amor se madura y el verdadero amor alcanza la plenitud de la fidelidad, no en el tabor. El verdadero amor se prueba, que siempre el amor va a ser probado, El amor se prueba, el amor se madura y el amor se eleva en el Calvario.
Entonces, aquí el Señor les dijo, cuando me vean en el Calvario, todo desfigurado, sin la ropa toda, la ropa que la Virgen le había hecho, desgarrada, todo hecho que no parecía ni hombre. Cuando me vean clavado, cuando me vean con una corona de espinas, no se les olvide que yo soy rey. No se les olvide que soy Dios. Y no se les olvide que como hombre estoy ofreciendo el mayor sacrificio al Padre. No se les olvide todo lo que han oído, lo que han visto, lo que han escuchado. Lo que pasa que para algunos se les olvidó y por eso al pie de la cruz no estaban los apóstoles, excepto uno, San Juan. Y ya veremos después por qué San Juan. Así es que vamos a ir a la Santa Misa. Aquí. Vamos a quedarnos en la Santa Misa y pidámosle al Señor aquí una gracia. Pidámosle que seamos como Santiago, Pedro y Juan. Seamos los corazones que estamos cerca del corazón de Jesús. Hermanos, a través de los 2000 años de historia, hay hombres y mujeres que el Señor se les aparece y Él se revela su corazón y el Señor les llama a ser amigos y confidentes del Sagrado Corazón. Eso es lo que eran Pedro, Santiago y Juan. Amigos y confidentes del Sagrado Corazón. ¿Qué les falló a última hora? No fueron buenos amigos. Habían escuchado las confidencias, no le prestaron tanta atención, pero por no ser atentos a las confidencias del Sagrado Corazón, no fueron fieles amigos a la hora de la cruz. Así que pidamos la gracia de ser fieles amigos de Jesús glorificado, pero también de Jesús crucificado. Amén.